Hola, bienvenidos a esta cápsula de reforzamiento de direccionamiento IP. Este documento es el que tenemos en el ambiente de aprendizaje en el cual estamos viendo direccionamiento IP versión 4. Cosas a tener en mente muy importante son las clases del direccionamiento IP. Recordemos que la clase D y la clase E no la estamos utilizando, solamente nos basamos en la clase A, B y C. Cada una de estas clases ya tiene un rango de numeración definido, que esta es la que podemos ver acá. La clase A de las 1 a la 127, clase B de la 128 a la 191 y la clase C la 192 a la 223. Es súper importante que esto se reconozca y lo pueden ver a un costado cuando se entiende el concepto de que la máscara, ya la máscara de subred, nos va a ejemplificar qué cosa es host y qué cosa es red. ¿Ya? Eso es lo que hace la máscara de subred. Y acá la podemos ver a un costado izquierdo, lo que vendría a ser la red y lo que vendría a ser los hosts. Y como ya se había comentado anteriormente, la clase C, que es una de las más comunes que utilizamos, son 3 octetos para lo que es la red y un octeto para lo que es el host. Recordamos que octeto se llama porque tenemos 8 bits y esta dirección IP versión 4 está constituida por 4 octetos de 8 bits que en total suman 32 bits. Eso es a tenerlo muy en consideración. Cada una de estas diferentes redes tiene un segmento que es público y es privado. El segmento que es público puede ser ruteado en Internet y los proveedores de servicio de Internet lo pueden rutear. ¿Ya? Lo que es direccionamiento privado no es ruteable a Internet, por lo consiguiente solamente en ámbito local. Para eso se dividieron y se sacaron algunas direcciones. Las direcciones IP privadas de la clase A parten de la 10.0.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. Por lo consiguiente, si encontramos direcciones en ese rango, son privadas, no son ruteables a Internet. Clase B, 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Exactamente lo mismo. Si encontramos direcciones IP o redes dentro de ese segmento, son privadas, ¿vale? Es decir, no pueden ser ruteables en Internet. Y la clase C, que es la más común y corriente que nosotros utilizamos, la 192.168.00 hacia la 192.168.255.255. Por defecto, las máscaras que vamos a encontrar en cada uno de los diferentes clases, la primera que sería barra 8, notación de slash 255.000, clase B barra 16, 255.255.00 y clase C 255.255.255.0, que esas son las que más o menos ocupamos en la vida real, que esta es la de acá, la que más nos vamos a encontrar. Cuando realizamos el proceso de transformación de binario decimal, lo que estamos leyendo es si el valor está encendido o está apagado. Por lo consiguiente, si el 128, que esta es la numeración que va a tomar nuestro octeto, acá tenemos nuestro octeto, si el número está en 1, quiere decir que se considera ese valor. Si está en 0, no se considera el valor. Y esto, como lo habíamos visto anteriormente en clases, es simplemente una resta. Tomamos el valor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, 146, y le restamos el número más cercano por abajo de 146. En este caso, por ejemplo, es 128. Y después nos va a dar un número y ese número le vamos restando el valor hacia abajo. ¿Ya? Esa es una forma rápida de hacer conversión de un lado a otro. ¿Ya? Esto es binario a decimal que se puede hacer inverso, decimal a binario. Es exactamente el mismo tema. Una resta o una suma, a gusto del consumidor como lo quieran hacer más rápido. Ahora, si ustedes hacen la tablita, ya es mucho más sencillo. En vista y considerando que normalmente esto se evalúa así, sin la tabla arriba. Pero para hacerlo mucho más rápido, ustedes pueden escribir la tabla, ordenando sí y respetando el número en cada uno de los lugares, y después sumando es mucho más rápido. ¿Ok? Ojo que tanto en las certificaciones profesionales como en las entrevistas de trabajo, ¿ya? Y en el ambiente laboral como tal, uno escribe esto, ¿ya? Así que simplemente tienen que recordar cómo el
orden de los números y lo pueden implementar abajo sin mayor problema. Cuando ya se va soltando la mano con esto, se les va a empezar a entregar esto de acá, que es exactamente lo mismo. Solamente que ya no está en ese formato donde está la numeración arriba. Dato importante, recuerden que los 4 de la izquierda son los más grandes y los 4 de la derecha son los más pequeños. ¿Qué significa esto? Los 4 de la izquierda y los 4 de la derecha. A tener harto ojo con eso, que nos ayuda bastante. ¿Ok? Por ejemplo, si es un número acá, sin saber que es 3, sé que un número es pequeño, porque son los 4 más pequeños. ¿Ya? Ayuda bastante ese tip. Mismo concepto, si queremos de decimal a binario, también tenemos exactamente lo mismo. Utilizamos la tablita y se nos hace mucho más fácil. Una vez que ya manejamos bien de binario a decimal, o decimal a binario, que simplemente es sumar o restar, otra cosa importante que tenemos que tener es esto, identificar la clase de la dirección IP. Si nos damos cuenta, esta es una clase, o sea, esto es una dirección 10.250.1.1. Si me voy a la primera parte del documento, ando buscando a qué clase pertenece la primera. Entonces me voy acá y entre la 1 y la 127 pertenece a la clase A. Por lo consiguiente, los números bajos van a estar acá. Esta, por ejemplo, es clase A. Esta es antes del 127, también va a ser clase A. Esta es antes del 127, también va a ser A. Antes del 127, también va a ser A. En el segundo caso, tengo una clase B. ¿Por qué estoy seguro? Porque si nos vamos acá arriba, vamos a ver que la clase B es entre las 128 a las 191. Si está dentro de ese segmento, va a ser clase B. Bajamos acá y nos encontramos que efectivamente esta es la 148. Está entre la 128 y la 191. De esa forma voy identificando si esto pertenece a la clase A, B, C, D o E. Entonces, ya entendemos que existen clases, cada clase tiene una máscara por defecto. Entendemos de conversión de decimal a binario y de binario a decimal. Sabemos cuáles son las IPs públicas y las IPs privadas. Y estamos viendo en este rato lo que sería identificar a qué clase pertenece una dirección IP. Si seguimos bajando, en vista y considerando de ya tener en la memoria las clases, cada clase tiene una máscara por defecto. Por lo consiguiente, lo que tenemos que ver acá es entender. Primero, identificar a qué clase pertenece. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una clase B. Recordemos que la clase B en 128, ¿no es cierto?, hasta la 191. Entonces, sabemos que es una clase B. Y la clase B, por defecto, nos vamos acá arriba, y la clase B, por defecto, tiene esta máscara. 255, 255, 00. ¿Y eso qué significa? Que los dos primeros octetos representan la red y los dos segundos el host. Bajamos a nuestro ejercicio y encontramos que efectivamente acá necesitamos encontrar la porción de red y ahí la encontramos. Y esta porción de acá es la porción de la identificación del host. Seguimos por acá y hacemos exactamente lo mismo. Esta es una red clase A. La clase A tiene por defecto una máscara /8. Y la /8 nos dice que el primer octeto es la red y el resto son los hosts. Si nosotros llegamos acá abajo nuevamente a nuestro ejercicio, efectivamente esto de acá es el identificador de la red y esto de acá es el identificador del host. Nos vamos acá y nos piden identificar la porción del host. Y esta es un poco más sencilla. Una clase A, ¿no es cierto?, nos dice, nos vamos nuevamente acá arriba, la clase A nos dice que el primer octeto es la red y los tres restantes son el host. Nos vamos acá abajo y podemos corroborar que es así. El primero es
el identificador de red y los tres siguientes son de host. De esta forma encontramos lo que es la red y lo que vendría a ser los hosts. ¿Ya? Acá podemos ver algo súper importante que lo podemos hacer como ejercicio mental. Nos dicen cuál corresponde la máscara y cuál es la red, la dirección de red. Entonces, si nos ponemos a pensar, acá nos está diciendo que estos dos primeros números tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque acá tengo la máscara. La máscara es una clase B. Entonces me dice que estos dos tienen que ser iguales y el resto puede ser cualquiera. Entonces, la red sería 188, 10, porque esos son los que tienen que ser iguales, y el resto 0, 0. En esta clase A, que acá estamos viendo lo que se comentó en clase CIDR, Classless Inter-Domain Routing, ¿no es cierto? Ruteo sin clase, o sea, estamos viendo que es una máscara, es una dirección clase A con una máscara clase C. Y nos dice que la clase C, que los tres primeros tienen que ser exactamente iguales y el último puede cambiar. Esto nos lo dice la máscara. Por lo consiguiente, sabemos que va a ser 10, 10, 10, 48, 10, 10, 10, 48, 0. Y acá exactamente el mismo concepto. 192, 149, 24, me identifico esto, estos tres son los identificadores de la red y este es el host. De esta manera podemos identificar cuál es la red a la cual pertenece nuestra dirección IP. Y acá sería al contrario, que es mucho más sencillo. Tenemos una clase B, entonces nos dicen cuál es la dirección del host. Bueno, la dirección del host es lo restante, que son estos dos números de acá. ¿Cuál es la dirección del host? Es el último número porque los tres tienen que ser iguales. Así vamos identificando de forma muy rápida. ¿Ya? Mismo concepto que hemos visto anterior. ¿Cuál es la máscara por defecto? Una clase B, los dos primeros, 25555 y los segundos 00. Exactamente lo mismo acá. Tenemos una clase B. Recordemos que desde la 192 en adelante parte ya lo que vendría a ser la clase C. Identificamos. Esto es para ir recordando. ¿Ya? Nada más que ese concepto. Cuando hablamos de subneteo, lo que nosotros estamos haciendo es ocupar una porción, ¿ya?, del host para transformarlo en red. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos robando un bit al host para transformarlo en red. Y eso es súper importante, ya que nos permite que la máscara de red sea lo más ajustada posible, para no tener despilfarro de direcciones IP. ¿No es cierto? El cálculo matemático que estuvimos viendo en clase, que es muy sencillo, es el 2 elevado a alguna cosa menos 2. ¿Ya? En este caso, acá lo tenemos. En la literatura lo van a encontrar como H. ¿Por qué? Porque es la cantidad de hosts. O X, depende del tipo de documento que estén leyendo. ¿Qué es importante de esto? Recordemos que es 2, ¿no es cierto?, elevado al número menos 2. Y recuerden que ese 2 es el ID de red, que es uno que se le resta, y el otro es la IP de broadcast. ¿Ok? Ese es el concepto básico, ¿ya?, para realizar el subneteo, que lo habíamos visto en clase. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo que nos muestra mediante esta documentación. Nos dice primero identifiquemos la clase. Es una clase C. ¿Cuál es la máscara por defecto de la clase C? Esta es una máscara 24. Y nos están diciendo que necesitamos 14 hosts. Eso nos están pidiendo, 14 hosts. Y acá está el cálculo matemático. Esta manera que aparece acá, damas y caballeros, es una de todas las formas que hay de poder hacer este cálculo matemático. ¿Ya? Este cálculo matemático que se está haciendo de esta manera, o una forma de la tabla que se conoce, en la cual se colocan los valores, ¿ya?, de host, y después abajo se ponen los valores de la subred, ¿ya? Y después se hace el cálculo en base a la tabla.
se tiene que escribir bastante y se tiene que realizar esta tabla. ¿Cómo lo hacemos nosotros para que sea mucho más rápido? Con este sistema, que el link ya está en su ambiente aprendizaje. 2 elevado al número menos 2. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo, ya primero para que se entienda cómo está escrito en esta página y luego lo vamos a hacer con este sistema. Tenemos, en este caso, que fue lo mismo que se hizo en clases, 2 elevado a un número menos 2 tiene que ser mayor o igual a 100. 2 elevado a un número. Entonces vamos a poner calc. Tengo la calculadora científica, que la podemos usar siempre nuestra querida amiga. 2 elevado a 7 nos da 128. Excelente. 128 es más que 100, así que estamos bien. 128 menos 2 me da 126. 126, le tengo que restar la IP de broadcast y le tengo que restar además el famosísimo ID de red. Nos va a dar 126 host, como lo vimos en clases. El número que yo ocupé es 7 y acá tenemos varias opciones. Les voy a explicar la que aparece en la página, que es más sencilla, una forma muy sencilla. Ya sabemos que son 126 hosts. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos la máscara. ¿Cuál es la nueva máscara de esto, del subneteo? Entonces se hace una resta muy sencilla. La máscara completa es 32. ¿Ya? Nuestra máscara completa es 32, quiere decir que tuviera los 4 octetos completamente llenos. 255, 255, 255, 255. Menos los bits que yo quité al último octeto. Y no sé por qué me dice así. Ahí sí. Entonces, 32 menos los bits que yo quité, 25. La máscara es 25, que significa que la máscara sea 25. Por aquí tengo una imagen. Aquí está la máscara. ¿Qué significa que sea 25? Significa de que voy a tener el primer octeto ocupado, que son 8, 255. Segundo, que son 8 bits, 255. Y tercero, que son 8, 255. Acá tengo 8 por 3, 24. Y simplemente activo el primer bit del último octeto. Con eso, mi máscara queda en 8, 16, 24 más ese 25, que es la notación de barra. Y en la notación decimal sería 255, 255, 255 punto el valor del primer octeto. Ya con esto, ya puedo tener cuál es la máscara. Entonces, me dieron una red. Con esa red, con una máscara, yo pude, en base a la cantidad de hosts que me pidieron, pude obtener, usando esta fórmula, la cantidad de 126, que es lo más acotado, por ejemplo, a 120, que en este caso, o a 100, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Ok? Luego de eso, ¿ya? Simplemente hacemos un cálculo, nuevamente matemática, esto es pura resta. 256, que son todos los números del 0 al 255, contados son 256, menos la máscara que me corresponde acá. Y eso me da 128. ¿Qué significa eso? Que el salto entre red y red va a ser de 128. O sea, quiere decir que la primera red que voy a tener yo, para este caso de acá, va a ser la 1916810, parte de ahí, máscara 25, la máscara en decimal va a ser así, la primera IP usable va a ser esa, la última IP utilizable va a ser esa de acá, la dirección de broadcast va a ser esta, y la próxima red va a ser esta de acá. De esa forma, realizamos este cálculo muy sencillo de direccionamiento. Este ejemplo que está acá, que ya está también compartido para que lo puedan ver, ayuda bastante a entender cómo es esto del cálculo de las VLSM. Si se dan cuenta, esta es la fórmula que aprendimos en clases, 2 elevado a m menos 2, mayor o igual a, ¿no es cierto? Y después se le restan 2. Y si queremos obtener la máscara, es muy sencillo, simplemente restar la máscara, que es 32 menos la cantidad de bits que yo estoy pidiendo, y me da
este valor de acá. Así de sencillo. Esta tabla de acá la vamos a tener en Excel, así que simplemente es llenar un dato. Y este cálculo de acá también lo vamos a tener en el Excel. Lo importante es que se entienda cómo se obtienen los valores. La fórmula de esta página es la más fácil y rápida que tienen para poder alcanzar esto. Y esta imagen, que también ya la tienen disponible, es para que puedan ver este típico ejemplo, que es justamente un ejemplo tipo prueba, porque en realidad la prueba va a ser algo muy similar a esto. Si se dan cuenta, tenemos acá varios ejemplos que son muy similares y que utilizan el método de la tabla. Si se dan cuenta, la tabla va cambiando con unos valores estratosféricos, porque esta es la cantidad de hosts, 65.536, que es lo que habíamos comentado nosotros. Y es una de las maneras que tenemos de realizarlo. Ustedes lo pueden hacer como lo estimen conveniente. Ahí tenemos muchos ejemplos. Y ustedes pueden corroborar el ejemplo que ustedes están haciendo versus el de acá. Por ejemplo, vamos a ver este. Necesito 45. Máscara de subred 24 por defecto, ¿no es cierto? Y me están pidiendo 45 hosts. Entonces sería 2 elevado a 3. ¿Cuánto nos da? 8. 2 elevado a 4 nos da 16. Necesitamos algo cercano a esto. Vamos a seguir viendo. Nos están pidiendo, necesitamos 45 hosts. Vamos a ver, 2 elevado a 5 nos da 32, todavía estamos bajos. 2 elevado a 6, 64. 64 es lo más cercano, ¿ya? Lo más cercano que vamos a necesitar. 64, según esto, vamos a hacer 64 menos 2. 64 menos 2. Nos queda 62. Ahí tenemos 62. Revisemos en nuestro documento. Ahí pueden ver. 62. 62. Y ahí tenemos que podemos calcular que es exactamente el mismo número, ¿no es cierto?, que nosotros que encontramos. La cantidad 62 y acá exactamente lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente rellenamos los datos que nos están faltando, ¿cierto? Y ahí tenemos los datos que nos están faltando, por ejemplo, de esta forma. Ahí se puede ver cómo está funcionando de la misma forma que nuestro cálculo matemático. Este ejercicio lo vamos a ver en clases. Esta cápsula solamente es para que puedan ir viendo y generando dudas, ¿ya?, de cómo es el procedimiento del VLCM y cómo podemos reconocer las direcciones y cómo podemos dar curso a poder tener la solución de VLCM donde estamos ajustando las máscaras. Entonces, simplemente empezar a revisar el documento para poder ir identificando toda la información. Recuerden que solamente lo estamos viendo por encima y que no es tan profundo, pero sí necesitamos entender bien cómo funciona.